En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 7. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Stein Hero Academia. Midoriya miró fijamente al techo, a su habitación encerrada en la oscuridad con el sol habiéndose puesto horas antes. El sueño lo eludía hasta el momento, a pesar de estar moderadamente agotado desde su primer día de clases en la UA. Haber terminado el día con el puntaje general más bajo en los exámenes físicos significaba que su viaje apenas había comenzado. Entrar en la prestigiosa academia solo había sido el primer paso para convertirse en el mejor, pero primero tenía que sobrevivir a lo que la escuela le arrojara, que también incluía a sus compañeros de clase. Kacchan había tratado de confrontarlo después de que lanzó la pelota, lo que solo fue un poco sorprendente, a pesar de lo aterradora que era la situación. Era inevitable, en algún momento Kacchan lo confrontaría y tendría que estar preparado para lo que sea que el chico volátil tuviera reservado. Solo esperaba que de vez en cuando tuviera alguna forma de canalizar One for All sin tener que visitar a Recovery Girl después. A pesar de lo difícil que sería superarlo, Kacchan se había clasificado tercero en general entre sus compañeros en lugar de su triste último lugar. Todavía había 2 estudiantes que habían logrado obtener una puntuación más alta: Todoroki y Emiya. Eso no descartaba ninguno de los otros estudiantes que estaban por encima de él. Cada uno había luchado y superado a cientos de otros solicitantes para convertirse en estudiantes de la academia y cada uno tenía algo que dar. Ahora dependía de él raspar y arrastrarse para convertirse en un héroe junto a sus compañeros. Sabía que iba a ser difícil. Otros niños ya habían tenido varios años para perfeccionar y desarrollar sus habilidades y saber de lo que eran capaces. Tenía poca o ninguna experiencia usando One for All y el horario escolar no le dio mucho tiempo para perfeccionar sus nuevos poderes. Necesitaba entrenar, pero solo había tanto tiempo en el que All Might podía entrenarlo uno a uno y las leyes le impedían aprender en público y los poderes de One for All no eran apropiados para el interior del hogar. Desafortunadamente, eso significaba que sus formas de prueba y error de probar de lo que era capaz se limitarían a los terrenos de la escuela. Necesitaba a alguien que lo entrenara cuando All Might no podía. Alguien que tenía una peculiaridad que no era completamente diferente a la suya. Pensando en los que estaban cerca de la parte superior de la clasificación de la clase, solo podía pensar en uno que había mostrado habilidades que parecían similares. Emiya no había utilizado nada más que su fuerza bruta, velocidad y talento para reclamar el primer puesto de la clase. Eso era lo que necesitaba para ayudarlo a ser mejor. Ahora solo tenía que averiguar cuál era la mejor manera de acercarse a él. Octavo. Ella había clasificado octavo. Ella. Momo Yaoyorozu. Una estudiante que había ingresado a través de recomendaciones oficiales, no logró ubicarse en el tercio superior de sus compañeros. Una niña prodigio que esperaba estar por encima de sus compañeros de clase, se quedó muy por debajo de sus expectativas en el primer día. Ni siquiera había podido hablar con sus padres al respecto, ya que esa noche le llevaron la cena a su habitación y le dijo al personal que no se encontraba bien y que deseaba descansar. Se sentó allí, el parpadeo de una vela encendida brillaba a su lado mientras leía, su amplio conocimiento crecía cada vez más a medida que aprendía sobre más cosas que potencialmente podría hacer con su peculiaridad. De eso se trataba su peculiaridad al final del día. Creación. Cuanto mayor sea la gama de artículos que pudiera hacer, más fuerte sería como héroe. Ella tuvo que redimirse. Demostrar que era digna de haber sido recomendada a tan prestigiosa escuela de héroes. Eso significaría enfrentarse al mayor obstáculo con el que se había encontrado jamás. Shiro Emiya. Incluso pensar en él le hizo recordar esos ojos fríos y calculadores. Ojos que parecían como si la esperanza hubiera sido drenada de ellos. ¿Por qué había pasado Emiya? Las palabras que él había dicho después de clase la habían perseguido durante el resto del día y la hicieron preguntarse qué tipo de héroe quería ser. También le hizo preguntarse por qué quería ser una heroína en primer lugar. Cerrando el libro de golpe, Yaoyorozu purgó esos pensamientos de su mente. Mañana era otro día para probarse a sí misma entre sus compañeros y cuando apagó la vela, supo a quién tenía que impresionar más que nadie. Ella lo impresionaría. Ella tenía que
Estoy entrando por la puerta como una persona normal, anunció All Might mientras entraba al salón de clases. Emilia, hasta ahora, no estaba impresionada. Claro, esta era solo la primera vez que veía al héroe y no estaba en acción. Aparentemente, aunque él era el héroe principal, sus secuestradores aparentemente deseaban matar a este héroe solo. Podía entender su razonamiento. Si quieres hacer las salpicaduras más grandes, derribaste las más grandes que existen. Sencillo. Sabía que no se podía juzgar al héroe profesional solo por su apariencia, incluso si pintaba una imagen levemente intimidante, a pesar de esa sonrisa cursi aparentemente pegada en su rostro. Dudaba que All Might tuviera la capacidad de competir con cualquiera de los héroes a los que se había enfrentado en el pasado, pero aún así no emitiría un juicio hasta que hubiera visto lo que el hombre podía hacer. Entrenamiento básico de héroes. La clase que los someterá a todo tipo de entrenamiento especial para convertirlos en héroes. No hay tiempo para perder el tiempo. La actividad de hoy es esta. Entrenamiento de batalla. Declaró All Might, cada oración aparentemente rugiendo con poder. Si bien la mayoría de los estudiantes de repente se emocionaron por sus clases de la tarde, Shirou no pudo evitar preguntarse a qué tipo de condiciones estarían expuestos quienes lo rodeaban. Al ser de primera clase, imaginó que sería algo sencillo para ellos presumir frente a sus compañeros. Las pruebas atléticas del día anterior podrían haber demostrado de lo que eran capaces en un escenario muy específico. Battle era un juego completamente diferente con situaciones impredecibles a las que los participantes tenían que adaptarse constantemente. Shirou no pudo evitar preguntarse cuántos de los que estaban sentados en la clase con él en este momento lidiarían con algunas de las situaciones más simples que había encontrado. Desafortunadamente, no creía que muchos de ellos lo lograran en un verdadero campo de batalla. De acuerdo con el registro de peculiaridades y los formularios de solicitud especial que completó antes de ser admitido. Trajes. Gritó una multitud de estudiantes. Después de que te cambies, sale en orden de clasificación a Ground Beta. Instruyó a All Might mientras se entregaban los disfraces. Verse bien es muy importante, damas y caballeros. All Might sonrió como siempre lo hacía mientras esperaba que llegara el primer estudiante. No había estado bromeando cuando dijo que verse bien era importante. No tanto por los héroes en sí, sino por la comunidad que los observaba. La gente necesitaba reconocer al héroe que tenían delante para sentir una sensación de consuelo a pesar de lo horrible que pudiera ser la situación. Un disfraz era un símbolo que informaba a los necesitados que serían rescatados. Girando ligeramente la cabeza, All Might pudo ver la silueta del primer aprendiz acercándose. Había una razón por la cual los estudiantes tenían que salir en el orden en que se clasificaron durante la prueba del día anterior. Fue para que los que estaban detrás de ellos pudieran ver su objetivo, para ver el objetivo frente a ellos y saber que la siguiente persona más fuerte que ellos estaba a solo la punta de los dedos de distancia. Mantuvo vivo el espíritu competitivo, incluso cuando se clasificaba profesionalmente. Nadie realmente deseaba ser visto como si estuvieran por debajo del año anterior. El temor de que su mejor momento había quedado atrás tenía una forma aterradora de estimularlo a uno hacia adelante nuevamente. Estaba seguro de que muchos en la clase 1A deseaban reclamar la posición número 1 de este estudiante. El villano que estaba fuertemente armado para convertirse en un héroe en entrenamiento, alguien que ya había demostrado que podía manejar lo que el mundo real era capaz de ofrecer. Sin embargo, parecería que había elegido algo bastante simplista con su atuendo heroico. De hecho, a muchos les costaría llamarlo el disfraz de un héroe en primer lugar, aunque tampoco sería necesariamente algo que alguien asociaría con un villano. El conjunto hablaba de soledad, casi de aislamiento. Consistía principalmente en un traje de malla negro ajustado, quizás algo parecido a una armadura que cubría su torso pero dejaba sus brazos abiertos aunque sus manos estaban protegidas por guantes sin dedos. All Might asumió que estaba hecho del mismo material protector. El único color en la mitad superior de su atuendo era plateado opaco, el color contrastante se alineaba perfectamente con la estructura muscular de Shirou. En cuanto a las piernas, estaban cubiertas con pantalones casuales negros, que tenían placas que protegían los ligamentos.
En sus pies había zapatos negros que parecían tener placas de metal protegiendo sus dedos. Hubo una cosa que hizo que All Might supiera que todo este conjunto no fue creado por ninguna de las compañías de apoyo regulares afiliadas a la escuela. Esa era la capa que llevaba. Podría haber sido blanco cuando se creó por primera vez, pero parecía como si décadas de polvo, escombros y sangre hubieran empapado la tela. Los extremos estaban deshilachados y rasgados, más de un solo agujero estaba presente. Sin embargo, All Might podía decir que era más que una simple elección de ropa, uno que casi nadie haría. Casi todos los héroes tenían una gran cantidad de atuendos, cada uno quizás solo levemente diferente hasta el punto en que era casi difícil notar que no eran idénticos. Sin embargo, cada uno estaría fresco, limpio y si alguno se dañara, sería reemplazado. Esa capa nunca le sería quitada. Cada una de esas lágrimas, cada mancha de suciedad, eran recordatorios. All Might todavía no estaba seguro de la totalidad de los antecedentes del estudiante, nadie realmente lo sabía, pero estaba claro que Cape había pasado por muchas cosas, ninguna bonita. Esta simplemente era otra pregunta en el rompecabezas que era Shiro Emiya. Mientras el resto de los estudiantes salían, cada uno con sus propios disfraces individuales y especializados, All Might esperó pacientemente a que llegara el último. Su propio alumno en Midoriya fue el último en su mono verde modificado, y All Might se preguntó cómo el estudiante daría un paso al frente hoy, especialmente con la presión que traería esta próxima prueba. Originalmente, había planeado múltiples escenarios de 2 contra 2 con los competidores sorteados al azar. Sin embargo, eso ahora había cambiado. Héroes en entrenamiento. All Might bramó, su voz silenciando los murmullos entre los estudiantes. Las batallas de villanos se ven más comúnmente al aire libre, pero, estadísticamente, es más probable que los villanos más atroces aparezcan en el interior. Entre el confinamiento, el arresto domiciliario y los tratos del mercado negro en esta sociedad nuestra llena de héroes, los villanos más inteligentes acechan en el interior. Las experiencias prácticas son la mejor manera de aprender los conceptos básicos. Por lo tanto, llevaremos a cabo batallas en equipo. ¿Seleccionaremos a nuestros propios compañeros de equipo?, preguntó Ida, levantando la mano como si todavía estuviera en la escuela primaria. Tus compañeros de equipo ya han sido seleccionados para ti, declaró All Might. Usando las clasificaciones obtenidas en los ejercicios de ayer, hemos creado los equipos apropiados. El equipo estará formado por Asui, Asido, Shoji y Todoroki. El equipo B estará formado por Aoyama, Uraraka, Ojiro y Bakuro. El equipo C estará formado por Zero, Koda, Kirishima e Ida. El equipo D estará formado por Kaminari, Sato, Yaoyorozu y Tokoyami. El equipo E estará formado por Emiya, Hiro, Agakure, Mineta y Midoriya. Decir que la presentación de los equipos por parte de All Might fue insulsa era decirlo muy bien. Estaba claro para Shiro que el héroe profesional todavía se estaba acostumbrando a su papel como maestro. Sin embargo, lo que estaba claro era la ubicación de los equipos, o más específicamente su equipo. Lo habían colocado con los 4 estudiantes que habían obtenido la puntuación más baja en la práctica, mientras que los otros estudiantes habían sido espaciados de manera uniforme. Teniendo en cuenta que se trataba de batallas en equipo, fue una desventaja deliberada. Tómese un momento para conocer a sus compañeros de equipo, aprenda de lo que son capaces antes de que comience la práctica. All Might instruyó. Los grupos tardaron solo unos segundos en dividirse. Los 4 estudiantes con los que trabajaría Shiro se acurrucaron mientras se acercaba a ellos. No los culpó, ninguno de ellos había interactuado con él y era bien conocido como el antiguo villano. Si bien todos los demás grupos ya habían comenzado a hablar entre sí, aquellos con los que trabajarían aún tenían que decir una palabra. Parecía que dependería de él comenzar. Está bien, entonces. He estado esperando tanto tiempo para conocerte. Chilló Agakure, la chica invisible moviendo sus manos frenéticamente arriba y abajo. Vi el video tuyo tantas veces que cuando te vi en nuestra clase, quería subir y encontrarte cara a cara, pero me congelé y luego no pude porque hubiera sido incómodo y me siento como si estoy haciendo el ridículo. Shiro se encontró momentáneamente sin palabras, parpadeando varias veces mientras trataba de aclarar sus pensamientos.
Tampoco ayudó que la chica que acababa de confesar que era fan suya tuviera un disfraz de héroe que visiblemente consistía en un par de guantes y botas. De alguna manera, no creía que el resto de su atuendo estuviera hecho de un material invisible. Está bien, dijo Shirou tímidamente, no muy seguro de cómo debería serlo. Entonces, ¿de qué es capaz todo el mundo? Soy invisible, así que soy realmente bueno para escabullirme y tomar a la gente con la guardia baja, anunció Agakure, más que ansioso por responder la pregunta de Shirou. Es bueno saberlo, dijo Shirou, dándole un pulgar algo incómodo por su entusiasmo. Mi peculiaridad es una espada de doble filo, dijo Midoriya, apretando el puño mientras miraba al suelo. Tengo una fuerza increíble, pero mi cuerpo no puede soportar el retroceso. No puedo controlar mi rendimiento, así que termino lastimándome hasta el punto de que ya no puedo luchar. Shiro asintió con la cabeza en comprensión. Parecía que la peculiaridad de Midoriya era imposible de entrenar de manera segura. La única forma real de mejorar era a través de prueba y error hasta que pudiera obtener algún tipo de control. Desafortunadamente, eso podría significar muchos huesos rotos y músculos desgarrados antes de tratar de recordar cómo trabajar con un solo golpe solo para que vuelva a ser contraproducente. Mineta sacó una de las bolas moradas de su cabeza y la sostuvo en su mano. Estas bolas son increíblemente pegajosas, dijo Mineta, Shirou tratando de bloquear lo mal que sonaba esa oración. Crecerá uno nuevo en su lugar, pero si arranco demasiado rápido, comenzará a sangrar. Mi disfraz y yo somos las únicas cosas a las que no se adherirá. Mis hacks se pueden usar como látigos, pero si puedo conectarlos a un objetivo, puedo canalizar los latidos de mi corazón a través de ellos para crear una onda de choque, declaró Hiro, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué hay de ti? Todos te vimos pelear, pero ¿cuál es tu peculiaridad real? Shirou permitió que una claymore apareciera en su mano antes de clavarla en el suelo, el ruido silenció a todos los demás grupos. Mis habilidades me permiten fabricar armas, aunque nada moderno. Las armas también tienen que ser las que he visto en el pasado, no puedo crear una espada original. Sin embargo, no duran para siempre y eventualmente desaparecerán por sí solas. O cuando lo desee, dijo Shirou, la arcilla se evaporó en destellos azules de luz. Era una versión muy básica que la gente a su alrededor entendería y tomaría al pie de la letra. Probablemente nunca serían capaces de comprender las verdaderas habilidades que poseía incluso si les dijera, aunque nunca lo haría. Espera, entonces, ¿cómo estuviste en el percentil superior de cada una de las pruebas físicas si solo puedes crear armas? Preguntó Midoriya. La creación de armas no tendría nada que ver con una mayor fuerza física o resistencia. Cuando todos tienen peculiaridades que los hacen únicos, tienden a olvidar que el cuerpo humano puede alcanzar alturas increíbles a través de un entrenamiento riguroso, afirmó Shirou. Los más grandes héroes son capaces de superar cualquier situación, sin tener que depender de las cosas que los hacen especiales. Dijo Super Horata. Shirou ignoró las miradas que los otros estudiantes le enviaron y se concentró en All Might. El héroe profesional convertido en maestro todavía le sonreía, pero era casi forzado, el hombre claramente estaba sumido en sus pensamientos. Bueno, estudiantes, ahora que tienen una idea general de lo que son capaces de hacer sus compañeros de equipo, es hora de que aprendan cuál es la tarea, anunció All Might, atrayendo toda la atención hacia él mientras sostenía un par de esposas. Será equipo contra equipo donde el objetivo es que cada grupo capture a los miembros del equipo contrario. Cada uno de ustedes tendrá un solo par de estas esposas para usar. Una vez que las esposas estén puestas, ese estudiante será eliminado por el resto del ejercicio. Eso no es todo, cada equipo también nominará a un solo estudiante para que sea su VIP, del cual me informarán. Si el equipo enemigo captura al VIP, entonces todo el equipo será eliminado y el otro equipo será anunciado victorioso. Ahora, el equipo que defenderá primero será el equipo E, que comenzará el ejercicio adentro y desempeñará el papel de los villanos, siendo su VIP su atroz cerebro. El equipo de héroes que asaltará la fortaleza será el equipo D, que se acercará 10 minutos después de que el equipo E haya ingresado a las instalaciones. Ahora, comencemos. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 8. Descargo de responsabilidad.
No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Decir que Yaoyorozu estaba anticipando el próximo ejercicio era decirlo a la ligera. La joven apenas podía evitar rebotar sobre las puntas de sus pies. Quería una oportunidad para comprometerse con Shirou y demostrar su valía, y la tenía justo aquí, ahora mismo. Acababa de escuchar lo que Shirou había dicho antes de que él y su equipo ingresaran a las instalaciones. Solo podía fabricar armas medievales. Podía hacer cualquier cosa de la que supiera el funcionamiento interno. ¿Cómo podría una espada competir con un arma de fuego? No es que ella estaría usando balas reales. Ella no quería matar a Shirou, ni mucho menos. Necesitaba darle una lección a él y, posteriormente, a su equipo. Hablando de equipos, mientras que el de ella tenía la desventaja numérica, en realidad estaba bien redondeado y haría bien en asaltar el edificio. Sato era su potencia, aunque debido a su peculiaridad, su fuerza solo duraría un tiempo. Por lo tanto, habían planeado usarlo en escasos momentos, etiquetándolo con Kaminari, cuya habilidad eléctrica mantendría a raya a cualquier posible contraataque. A Kaminari también se le había otorgado el título de Subid, con la creencia de que los miembros del equipo contrario dudarían un poco en acercarse al miembro de su escuadrón, que podría producir constantemente un campo eléctrico a su alrededor, una gran defensa. Medida. Mientras todo esto sucedía, Tokoyami estaría funcionando como señuelo, con la esperanza de crear la idea de que él era el VIP que haría que todo su equipo fuera eliminado. Debido a las fortalezas de su propia peculiaridad, Dark Shadow sería el más difícil de esposar físicamente, por lo que tendría sentido que fuera atacado por fuerza o número, dependiendo de quién se encontrara con quién. Empezar. La voz de All Might retumbó a su alrededor, señalando el comienzo de la competencia y haciendo que los miembros del equipo D comenzaran su tarea. Avanzaron lentamente, sabiendo muy bien que el equipo me había tenido 10 minutos completos para explorar el edificio y prepararse en consecuencia. Además, no les tomó mucho tiempo notar las cámaras ubicadas en las esquinas del corredor, informándoles que All Might y, presumiblemente, sus compañeros, monitorearían toda su actuación. Yaoyorozu no pudo evitar sonreír, esperando en silencio que todo estuviera siendo grabado para poder ver los próximos minutos una y otra vez. El camino por delante se bifurcó, el trío de Kaminari, Sato y Yaoyorozu tomó el camino de la izquierda, Tokoyami tomó el de la derecha. Los tres estudiantes se acercaron a las escaleras un poco vacilantes, esperando una emboscada esperándolos. Sato se adelantó primero y descubrió que se trataba de una especie de emboscada. Al final de la habitación estaban Midoriya y Mineta, los dos preparándose para el conflicto que se avecinaba. La habitación en la que se encontraban aparentemente tenía bolas moradas esparcidas por el suelo, sin un patrón aparente. Era más pesado de su lado, pero eso no fue nada inesperado. Sin embargo, la verdadera pregunta era ¿qué hicieron? Ninguno de su equipo realmente había prestado mucha atención a Mineta durante la prueba de evaluación de peculiaridades del día anterior. Su pequeño cuerpo significaba que sus habilidades físicas no eran tan buenas, pero se las había arreglado para ingresar al curso de héroes antes que cientos de otros solicitantes. Eso significaba que su peculiaridad era algo que no podía subestimarse. Si bien ayer habría sido un excelente día para observar y conocer las capacidades de todos, la mayor parte de la atención se centró en la persona que ya se había enfrentado cara a cara con los héroes. Sin nada sobresaliente, nadie realmente había prestado atención a Mineat y de lo que eran capaces las bolas que producía desde su cabeza. Aunque había que evitarlos, eso estaba claro. Sato avanzó, con cuidado de observar sus pasos mientras avanzaba hacia los dos estudiantes más pequeños. Kaminari lo siguió, sacando las esposas de su bolsillo y poniéndose en posición. Si bien los orbes de Mineta eran inciertos en este momento, la peculiaridad de Midoriya era muy conocida porque la adolescente tuvo que ver a Recovery Girl después del ejercicio de ayer. Fuerza increíble, comentarios terribles. Yaoyorozu observó pacientemente desde la entrada, preguntándose cómo actuaría Midoriya en la situación que tenía ante él. Parecía que el chico era hasta ahora incapaz de controlar su peculiaridad inmensamente poderosa, que probablemente podría cambiar el rumbo de cualquier batalla en un instante, pero tenía que tener algunos resultados horribles.
sabiendo eso para lanzar un golpe completo, uno que proporcionaría la victoria en casi cualquier situación dada con el resultado casi garantizado de lesionarse a tal grado que ya no podría competir. Momo tuvo que dar crédito donde se debía, el hecho de que deseaba convertirse en un héroe, mientras su propio cuerpo era incapaz de lidiar con el daño autosuficiente era increíble y requería una determinación increíble. El crujido de las tablas del piso a su lado fue toda la advertencia que recibió Yaoyorozu antes de sentir que su cuerpo comenzaba a caer, habiendo sido empujada hacia un lado aparentemente por nada. La respuesta a su situación actual no tardó en llegar, había otro miembro del equipo escondido en la habitación. Hagakure era invisible, esa era su peculiaridad y nadie había considerado la posibilidad de que se desnudara completamente y se escondiera cerca de la entrada de la habitación. Simplemente habían pensado que las bolas moradas esparcidas por todas partes eran las únicas trampas que esperaban. Sin embargo, saber cómo surgió su dilema no impidió que Momo se cayera. Girando la cabeza, vio que se dirigía hacia una acumulación de bolas moradas. Reaccionando a un pensamiento rápido, una barra de madera se formó en su palma, aterrizando en un espacio entre las esferas. No era bonito, pero la mantuvo fuera de problemas por el momento. Ella no quería saber qué hacían esas bolas todavía. Estar atento. La llamada de sus compañeros de equipo la alertó del peligro que se avecinaba, levantando la vista para ver 3 pelotas volando por el aire hacia ella. Su situación era simple, evitar las esferas a toda costa, mientras recordaba que había un oponente invisible en algún lugar cercano que podía interferir con sus esfuerzos en cualquier momento. Sencillo. Comenzó su trabajo, preparándose para evitar todos los ataques que se aproximaban, tanto visibles como no. Sería difícil y se requeriría toda su concentración para regresar con éxito a la pelea en cuestión. Tokoyami ha sido eliminado de la prueba, retumbó la voz de All Might por el sistema de altavoces. Y ahí se fue su concentración. Yaoyorozu evitó la primera bola, pero tanto la segunda como la tercera se conectaron tanto con su hombro como con su torso, sus elaborados movimientos se agitaron mientras caía al suelo, aún sin saber qué hacían las bolas, que actualmente estaban adheridas a su cuerpo. Cuando aterrizó torpemente encima de varios de ellos, de repente descubrió su situación ya que se encontró incapaz de moverse. Por más que lo intentó, y lo intentó con bastante vigor, no pudo hacer nada más que un mayal con poco éxito de llegar a algún lugar más allá de donde se quedó. Parecía como si hubiera descubierto exactamente qué hacían las bolas que crecían en la parte superior de la cabeza de Mineta, al igual que sus compañeros de equipo que ahora se encontraban pegados. Si bien podían seguir luchando por unos segundos más, Kaminari no podía activar su peculiaridad. Sin eliminar a Sato y el hombre fuerte, no podría utilizar su fuerza al máximo, sin correr el riesgo de herir a Kaminari. Mientras tanto, ella no podía hacer nada desde su posición. Seguro que podría utilizar su peculiaridad para crear artículos para que los usen sus compañeros de equipo, pero Momo podía decir desde su lugar en el suelo que el resultado era claro. Estaba incapacitada, sus compañeros estaban siendo abordados desde 3 lados con sus oponentes esposados y preparándose para terminar la batalla. Habían perdido. Ella había perdido. Había perdido sin siquiera haber visto a Shirou. La habían sacado los 3 estudiantes que ocupaban los lugares más bajos de su clase. Era humillante, más que humillante. Desafortunadamente, eso la dejó con un pensamiento muy terrible en su mente. ¿Dónde la dejó eso? La clase de estudios generales no pudo evitar encontrarse en una situación que ni remotamente habían considerado al comienzo del día. Su maestro había decidido que sería bueno para ellos observar y analizar a los aspirantes a héroes. Era muy posible que algunos de ellos se convirtieran en periodistas conocidos o incluso fueran parte de una agencia heroica en un rol administrativo. Esos fueron solo algunos de los ejemplos que se le ocurrieron al maestro, pero los estudiantes estaban de acuerdo en que sería una buena lección. ¿Crees que la peculiaridad de Sato sería perfecta como publicidad para una marca de cereales para niños? ¿Qué tipo de ejercicio crees que hace Hiro para mantenerse en forma? ¿Crees que fue moralmente incorrecto que Hagakure se desnudara por completo? Quiero decir, sé que no podemos verla, pero aún así.
Estas fueron algunas de las conversaciones que actualmente rodean a Rin, la viajera del mundo que apenas presta atención a la chusma de las masas. Sus ojos estaban fijos únicamente en un solo estudiante, pero llamarlo al mismo nivel que los que lo rodean sería un insulto. Sin embargo, lo que estaba observando eran sus acciones, pequeños gestos que solo ella notaría. Los había visto todos antes y estaba atenta a los más preocupantes. Dicho esto, Shirou parecía extrañamente relajado. Considerando la tarea que acababa de realizar, parecía como si estuviera teniendo un toque de entretenimiento, prediciendo y contrarrestando los planes que había hecho el otro equipo. Si Shirou realmente estaba disfrutando esto, incluso solo esa pequeña cantidad, Rin podría decir que el ejercicio fue un éxito, independientemente del resultado inevitable. Eso fue asombroso, gritó Mineta, chocando los 5 con Midoriya cuando los dos se encontraron con el resto de su equipo. Luego siguió tratando de darle a Shirou un aplauso solo para que el fabricante de armas se cruzara de brazos. Aparentemente captando la indirecta, Mineta retrajo su brazo y se quedó muy quieto. ¿Cómo derrotaste a Tokoyami Shirou?, preguntó Agakure. Yo no lo hice, Hiro lo hizo, dijo Shirou. En realidad, dijo Midoriya con asombro. ¿Cómo lo hiciste? Hiro, un poco avergonzada por toda la atención que originalmente se había dirigido a Shirou, se encontró jugando con sus jotas, girando una alrededor de su dedo. Bueno, dado que su peculiaridad se centraba en que toda la oscuridad era algo así, hice que la habitación fuera más clara para ver si eso funcionaba en su contra. ¿Aclaraste la habitación?, repitió Mineta. Ella derrumbó una de las paredes, aclaró Shirou. Espera, ¿no pensaste que al hacer eso correrías el riesgo de que el techo se derrumbara?, preguntó Midoriya. El silencio que siguió junto con Hiro, tímidamente mirando hacia un lado, respondió a su pregunta más de lo que lo habrían hecho las palabras. Entonces, ¿cómo? Antes de que se pudiera decir nada más, la voz de All Might resonó en el sistema de altavoces una vez más. Debido a los daños sufridos en las instalaciones actuales, se usará otra ubicación para la próxima batalla donde el equipo C será el equipo que invada el cuartel general de los villanos. Esos cuarteles generales serán ocupados por el equipo E. Equipo E. Nosotros, exclamó Mineta. Eso no es justo, estamos destinados a pelear de nuevo tan pronto. ¿Por qué nos harían pelear de nuevo?, cuestionó Agakure. Piensa en los diseños del equipo, dijo Midoriya, con la boca cubierta por la mano mientras su mente se aceleraba. Todos los demás equipos tienen equipos espaciados uniformemente, haciéndolos bien redondeados, mientras que el nuestro consiste en los estudiantes de clasificación más alta y los 4 más bajos. Esta bien podría ser una prueba secundaria para mostrar que la habilidad individual no necesariamente significa que hay una ventaja sobre el número de oposición. No, creo que es mucho más simple que eso, dijo Shirou. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mineta. Es para castigarnos. Castíganos, repitió Mineta en estado de shock. Aizawa amenazó ayer con expulsar al estudiante más bajo, dijo Shirou. Las reglas estándar de enseñanza no tienen que aplicarse en esta clase. Ustedes 4 fueron los más bajos de la manada ayer en una escuela que está destinada a producir héroe estelar tras héroe estelar. Cualquier héroe que salga de esta academia y falla es una mancha en la escuela misma. ¿Y qué, quieren hacer que nos rindamos?, preguntó Agakure. Esa puede haber sido la idea original, murmuró Midoriya. Es posible que hayan estado contando con que todos seamos eliminados, derrotados por estudiantes que obtuvieron puntajes más altos que nosotros para motivarnos a mejorar o salir. 1 de cada 300 solicitantes pasa al curso de héroe cada año, por lo que quieren asegúrese de que aquellos que entraron estén decididos a verlo hasta el final. ¿Cómo crees que se sienten los otros estudiantes ahora? ¿Qué?, preguntó Hiro, curioso sobre lo que había dicho Shirou. Puede ser como dices, dijo Shirou. Si fuéramos duramente golpeados, nuestro lugar en la escuela podría haber estado en peligro. Ahora que salimos de esa pelea y el otro equipo no pudo capturar a ninguno de nosotros, ¿cómo crees que eso los hace sentir? Entraron con confianza solo para ser golpeados por ustedes 4, los 4 que se colocaron en la parte inferior de la escalera. Así que les pregunto de nuevo, ¿cómo creen que se sienten?
El silencio reinó después de sus palabras, el placer que habían sentido por su victoria quedó vacío después del discurso de Shirou. Habiendo logrado la victoria perfecta, también significaba que el otro equipo había sufrido una derrota total. Estudiantes con los que iban a compartir el resto de sus estudios, cualquier posible vínculo de amistad que pudiera haberse formado posiblemente se rompió incluso antes de que comenzara. Afortunadamente, su sensación compartida de incomodidad se hizo añicos cuando All Might anunció por el sistema de altavoces que se había seleccionado la siguiente ubicación y que tenían 10 minutos para prepararse. Shirou observó cómo su equipo avanzaba, con el ánimo empañado por lo que había dicho. Deteniéndose a medio paso, Shirou permitió que un suspiro escapara de sus labios antes de pasarse los dedos por el cabello. Detenerse. La orden de Shirou resultó en una respuesta muy rápida por parte de los otros 4 estudiantes. Se dieron la vuelta para ver a Shirou con los brazos cruzados. ¿Qué, nos vas a dar una charla de ánimo ahora?, dijo Hiro, su voz mezclada con sarcasmo. Intentar y levantar nuestra moral tal vez. Difícilmente, dijo Shirou. Voy a decirles a todos ustedes que deben renunciar si algo como esto los deprime. ¿Qué? Hagakure gritó, con los puños cerrados y temblando arriba y abajo. En su propio tiempo, puede preocuparse por lo que sea que lo está arrastrando hacia abajo y matar esos pensamientos con películas, helados, largas caminatas o cualquier cosa que lo ayude a distraerse de las cosas. Independientemente de cómo lo enfrente, es como lo hará. Lidiar con eso después de que salgamos victoriosos de esto. ¿Victorioso? ¿Crees que volveremos a ganar?, preguntó Mineta. Creo que deberíamos simplemente dejarlo durante y evitar tener que pelear de nuevo. Entonces Alice, conocido como el tipo que acaba de abandonar el segundo día de clases, todo porque tenía miedo de lastimarse en una escuela para personas que quieren arriesgar sus vidas todos los días. Mineta se puso rígida ante las palabras de Shirou mientras continuaba. Nos lastimaremos una y otra vez. Física y mentalmente. Luego nos levantaremos una y otra vez. Nos recuperaremos, nos lastimaremos y seremos más fuertes para enfrentar el próximo desafío cada vez que surja un nuevo problema. En este momento es otra tarea que superaremos, incluso si luego tenemos que luchar contra el resto de la clase uno tras otro. Ahora, voy a ir a prepararme para el hecho de que creo que Ida me va a cazar como un perro rabioso en una extraña cosa de venganza. Zero intentará usar la cinta que su peculiaridad le permite crear para desequilibrar a la gente. Cuenta con eso, Mineta, dado que eres un luchador a distancia, intentará atacarte para reducir nuestro alcance general. Cuenta con eso. Hagakure se parará al frente y se colocará en tu lugar. La conmoción momentánea debería darte tiempo suficiente para atacar con los dos haciendo doble equipo para derribarlo. Midoriya, tendrás que luchar contra Koda. Su peculiaridad le permite comunicarse con los animales, por lo que no podrá hacer mucho en la situación actual, a menos que quizás sea por algunas arañas o insectos. No es necesario que use su peculiaridad, simplemente descárguelo con su fuerza natural. Es probable que él sea el que sostenga las esposas y esté listo para eliminar a quien sea que Zero o Kirishima derriben. En la nota de Kirishima, Hiro, vas a mantenerlo a raya. Las ondas de choque que produce pueden ser la única forma de frenarlo, tal vez incluso lo detengas por completo, pero tendrás que atravesar la armadura. Apunta a las articulaciones, detrás de las rótulas, axilas, codos, encuentra las grietas en su armadura. Kirishima o Ida serán su líder, ya sea que elijan ir con velocidad o fuerza. Sin embargo, serán los más difíciles de derribar. Reduzca su número y colabore en Kirishima mientras le doy una lección a Ida. Si tiene quejas sobre el plan, puede expresarlas después. Ahora vámonos. Si tiene quejas sobre el plan, puede expresarlas después. Ahora vámonos. Si tiene quejas sobre el plan, puede expresarlas después. Ahora vámonos. Shirou avanzó, sus compañeros de equipo se separaron de él mientras trataban de comprender todo antes de trotar torpemente para alcanzarlo, sin querer caminar detrás. Demasiado para todo el asunto de no hablar de ánimo, susurró Hiro a Hagakure, quien no pudo evitar reírse. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 9. Descargo de responsabilidad.
No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Ida no pudo evitar jadear, con las manos y las rodillas presionadas contra el suelo, mientras el agotamiento y la fatiga llenaban su cuerpo. El sudor brotaba de su frente por una mezcla de agotamiento físico y mental. La pelea no había durado mucho, ni mucho menos, pero a medida que los sonidos de sus camaradas, siendo eliminados uno tras otro, resonaron a través de los parlantes, se encontró esforzándose más. Una y otra vez, probando nuevas tácticas en un área que no le permitía utilizar completamente su peculiaridad. Sin embargo, se le había ocurrido muy pronto. No importaba qué tan rápido fuera, de qué lado golpeara o qué sorpresa intentara mezclar en su asalto, era impotente contra el monstruo frente a él. Este no era el mejor de la clase al que se enfrentaba. Era alguien que había visto héroes de cerca y en persona y sabía cómo competir con los profesionales. Y aquí estaba él, un estudiante que ni siquiera había estado en esta academia durante una semana, pensando que podía enfrentarse a este gigante antes que él. ¡Qué tonto fue! Entonces, dime, ¿qué aprendiste?, preguntó Shirou mientras se paraba sobre Ida. El adolescente había llevado a Ida a este estado con éxito sin sudar. Eres demasiado fuerte, dijo Ida avergonzada. Ya lo sabías, declaró Shirou. Si no estuviera en ese nivel, no habría habido forma de que pudiera competir contra tu hermano y los otros héroes. Inténtalo de nuevo. Entonces yo también. Si estás a punto de decir débil, quiero que salgas por esa puerta y dejes esta academia con el rabo entre las piernas, dijo Shirou mientras cruzaba los brazos, creando una figura imponente. Estás tratando de convertirte en un héroe. El momento en que dudas de ti mismo es cuando la batalla se pierde y las personas que intentabas proteger mueren. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó Ida, levantando la mirada del suelo. Siempre va a haber alguien mejor que tú, ya sea porque es más rápido, más fuerte, no importa. Lo que importa es que uses todo lo que tienes a tu disposición para cerrar la brecha. Aprovecha esta experiencia y aprende. De eso. Trata cada pelea como si tu vida dependiera de ello y averigua de lo que eres capaz. Cada vez que te derriban, cuéntalo como experiencia para que sea más difícil para ellos volver a derribarte. Ida no pudo evitar tragar un nudo que se le había formado en la garganta. Shirou no estaba diciendo esto simplemente porque era algo que había visto en un libro de autoayuda. Había sido derribado repetidamente por los sonidos y encontró formas de volver a levantarse, sin importar cuán magullado, ensangrentado y maltratado estuviera. Sabía lo difícil que era el viaje, ya se había arrastrado por ese camino por cualquier medio necesario para salir al otro lado. Pintó una imagen aterradora y Ida pudo comprender un poco más a la persona frente a él, sin importar lo aterradora que fuera la idea. Shirou no se volvió tan fuerte como lo había hecho porque quisiera, su fuerza provenía del hecho de que era necesario. Ida no se resistió cuando las esposas se aseguraron alrededor de sus muñecas, eliminándolo a él y a su equipo de la competencia. Aunque realmente no importaba, él había sido el último en pie de su equipo después de todo. Cuando se puso de pie y comenzó a dirigirse hacia la salida de la habitación, miró por última vez a Shirou y deseó haber logrado algo durante su batalla. Solo una sola cosa para demostrar que lo habían tomado en serio. Shirou lo había superado sin usar su peculiaridad. Ni una sola arma había sido fabricada para luchar contra él. Sin embargo, la próxima vez que pelearon, Ida sabía que volvería a perder contra Shirou. Sin embargo, si pudiera hacer que usara su peculiaridad, sin importar qué tan mal lo golpearon, sería una victoria increíble. Shirou miró a Mineta y a Gakure, los dos habían sido capturados durante el último concurso. Mirar la huella de la mano de color rojo brillante en el rostro de Mineta decía más de lo que cualquier explicación diría. Parecía como si el pequeño estudiante hubiera tratado de ponerse un poco juguetón en algún momento y hubiera puesto en peligro toda la operación para poder tocar. ¿Has dicho que lo sientes?, preguntó Shir. No importa si lo dijo o no, comenzó Agakure. Pensó que mientras yo estaba frente a él podría. Sé que no cambiará la forma en que te sientes, dijo Shirou, ofreciéndole a la chica invisible una pequeña sonrisa. Sin embargo, me dirá si tiene el más mínimo remordimiento por sus acciones. Oh, en ese caso, no, él no ha pedido perdón, dijo Agakure.
Bien, entonces, solo hay una cosa que debemos hacer para que se arrepienta de sus pecados, dijo Shirou. ¿Qué es eso?, preguntó Mineta, el miedo arrastrándose en su cuerpo. Shirou elaboró un cuchillo antiguo, uno que se originó cientos de años antes y tenía un diseño tosco. Sin embargo, hizo un punto sólido visualmente y fue perfecto para lo que estaba a punto de decir a continuación. Castración. Mineta sintió que sus rodillas se debilitaban debajo de él y luchó por mantenerse de pie. Lo siento. Lo siento. Lo siento, rogó, temiendo por su hombría. No me lo digas, dijo Shirou mientras apuntaba el cuchillo de Mineta a Agakure. Lo siento, Agakure. Por favor, perdóname, lo siento por todo. Mineta gritó desesperada. Esto es demasiado, murmuró Hiro mientras se frotaba las sienes. Emilia, en realidad no vas a... Ya sabes, dijo Midoriya, incapaz de encontrar las palabras reales. Sin embargo, no se dio ninguna respuesta ya que la voz de All Might se escuchó por el sistema de altavoces. Equipo B, por favor prepárense para su operación, asaltarán el cuartel general del Equipo E. Oh, qué sorpresa, somos nosotros otra vez, dijo Hiro con sarcasmo casi visible en sus palabras. Hey All Might, ¿podemos conseguir las llaves de las esposas?, gritó Agakure, moviendo sus manos hacia la cámara, sin saber si el héroe número 1 podría escucharla. Aparentemente no. Si bien no puedo escucharla, joven señorita, tengo noticias desafortunadas para usted. Usted y el joven señor a su lado fueron eliminados de la competencia, toda la competencia, dijo All Might. El resto de tu equipo todavía está en el concurso. Espera, entonces no solo estamos fatigados por nuestras peleas anteriores, sino que nuestra ventaja numérica se ha ido, dijo Hiro, mordiéndose el interior del labio. Si quieres tomar un respiro, encuentra algo de cobertura y yo puedo hacer el trabajo pesado esta vez, dijo Shiro. ¿De verdad vas a luchar contra todos ellos?, preguntó Agakure, todavía desanimada por no poder competir en el siguiente evento. No, solo voy a pelear contra 3 de ellos, dijo Shiro mientras su mirada se desviaba hacia Midoriya. Creo que hay alguien en el equipo B que Midoriya necesita para enfrentar 1 a 1. Teniendo en cuenta las 4 personas a las que se enfrentaban, Midoriya no tardó mucho en darse cuenta de a quién insinuaba Shiro. Kaa-chan, dijo en voz baja, con la palma de la mano apretada en un puño. Todos lo vimos atacarte después de que lanzaste la pelota ayer, dijo Shiro. No preguntaré qué tipo de mala sangre hay entre ustedes dos, pero esta es su oportunidad de rectificar algunos problemas. No lo sé, dijo Midoriya con más que una pizca de incertidumbre. Esta es tu oportunidad de enfrentarte a tus demonios, dijo Shirou. Si ni siquiera puedes enfrentar tu propio miedo, ¿cómo van a saber aquellos a quienes proteges que eres un verdadero héroe? Entonces, Midoriya, la verdadera pregunta es esta, ¿puedes hacer esto? El segundo pasó mientras Midoriya hacía todo lo posible para reunir el coraje necesario para responder. Semanas atrás, si le hubieran dado esa opción, nunca hubiera elegido esta, pero ahora las cosas eran diferentes. Sí. Bien, vamos, dijo Shirou con una sonrisa astuta, preguntándose si alguno de los otros 3 estudiantes a los que iba a apuntar haría que usara algo dentro de su arsenal. Mientras tanto, Hiro no pudo evitar ver la sonrisa que llevaba Shirou, una naturaleza casi juguetona. Ella, junto con la mayor parte del mundo, había visto de lo que eran capaces Shirou y su compañero, la forma en que los dos habían podido enfrentarse a una multitud de héroes como si nada. Puede que Agakure haya alcanzado niveles de obsesión de fangirl, pero había estado mucho más en el lado analítico de las cosas. Incluso durante la última pelea después de que ella y Midoriya lograron capturar a Kirishima, había visto a Shirou jugar con Ida con la idea de darle una lección. Habiendo visto las imágenes, estaba más que consciente de que Shirou era capaz de mucho más, pero simplemente decidió no esforzarse. En cualquier momento podría haber sacado a Ida y probablemente en el próximo partido se tomaría su tiempo, tal vez incluso daría algunos consejos al azar mientras bailaba alrededor de sus ataques coordinados. Luego, una vez que estuvieran cansados y sin ideas, los capturaría y terminaría la pelea. Lamentablemente, todo era demasiado predecible.
Sin embargo, le daría tiempo para descansar para la pelea final y después de haber tenido que contener a Koda, Seo y Kirishima, estaba más que contenta de tomar un descanso. La clase de estudios generales observó cómo comenzaba la tercera pelea solo para que Bakugo cargara directamente, dejando a sus compañeros de equipo aún parados en la entrada. Se movía como si un hombre estuviera poseído, con un solo pensamiento aterrador en su mente. Muchos de los que nunca habían visto al usuario de la peculiaridad explosiva se sintieron intimidados, todos con la esperanza de nunca estar en el camino del adolescente que parecía más un villano que un héroe en este momento único. Teniendo en cuenta que había alguien que una vez fue llamado villano y estaba parado justo al lado de ellos, eso era decir algo. Mientras tanto, Rin no pudo evitar sentirse levemente impresionada. Levemente. Lo que más le había impresionado hasta ahora era cómo Shiro interactuaba con quienes lo rodeaban. Se alegró de que en realidad no estuviera usando su fuerza adecuada contra los niños que pretendían tener superpoderes. No le importaba qué tipo de habilidad poseían, que creían que les daba el derecho de ser llamados la lamentable excusa de un héroe en este mundo, no podían ser ningún tipo de ídolo si su mentalidad era la de un niño pequeño. La mejor lección que necesitaban haber golpeado en sus cráneos era que no importaba que hubieran llegado al nivel más alto de la academia, todavía no estaban preparados para el mundo. Lo que lo hizo aún más sorprendente cuando vio al adolescente, que aún no había mostrado un solo poder durante todas las peleas hasta el momento, llevar la batalla al niño que podía crear explosiones. Rin podía escuchar los susurros de pánico de los que estaban cerca sobre la idea de que alguien cuyo perfil indicaba que el niño de cabello verde tenía una fuerza increíble pero un inconveniente autodestructivo aterrador. Kid tenía coraje, Rin podía dárselo. Desafortunadamente, parecía que el coraje no sería suficiente en esta batalla. Había estado en suficientes situaciones en las que ella y Shiro se habían enfrentado a adversidades indescriptibles durante la Guerra del Santo Grial, sin mencionar todo lo que vino después. Habían asumido los desafíos sabiendo muy bien que potencialmente no estaban preparados. El coraje solo era bueno cuando uno tenía las habilidades para respaldar su bravuconería. Mientras tanto, en una de las otras pantallas, un par de estudiantes vieron cómo Shiro bailaba entre tres conjuntos de ataques casi sin esfuerzo y si supiera todo lo que se le presentaría. Rin permitió que una sonrisa adornara sus labios solo por un momento, asegurándose de que nadie más viera su reacción. Solo una pequeña sonrisa, uno que desapareció tan pronto como llegó. Shiro había tenido años de ver lo peor de la humanidad carcomiendo su alma durante décadas. Rin sabía que había luchado e hizo todo lo posible para ocultar los efectos que innumerables eventos inhumanos habían tenido en su psique. Siempre hizo todo lo posible por usar esa irresistible sonrisa suya, pero de vez en cuando Rin la había visto vacilar muy levemente, diciéndole que tal vez eran sonrisas falsas que le enviaba. Shiro nunca quiso cargarla con nada que la estresara o la preocupara, algo que enfureció a Rin sin consideración. Sin embargo, ella se preocupaba por él, y esta era su forma de demostrar que se preocupaba por ella. Un grito ahogado cercano llamó la atención de Rin, girando la cabeza ligeramente para ver la otra pantalla y ver al compañero de equipo de Shiro en el suelo, escombros y escombros rodeando su cuerpo que apenas se movía. Estaba claro que su deducción anterior había sido acertada, aunque la sangre goteaba tanto de la nariz del niño explosivo como de un corte que se había formado en su mejilla. Decir que parecía molesto era decirlo a la ligera, exasperante también parecía como si fuera un eufemismo. Bueno, parecía que había otra persona para que Shiro la pusiera en su lugar. Shiro aseguró las esposas alrededor de Ojiro, la tercera persona a la que había eliminado en esta pelea. Fiel a su estilo, durante todo el tiempo que había estado luchando contra el trío, había estado tratando de empujarlos a mejorar. De hecho, habían tenido buena química, probablemente conversando entre ellos de antemano y creando algún tipo de planes. Lamentablemente, todo había sido un poco demasiado predecible. El láser de Aoyama lo convirtió instantáneamente en su luchador de larga distancia, mientras que Ojiro había tratado de combatirlo en combate cuerpo a cuerpo con Uraraka como apoyo donde podía. Todavía estaban un poco verdes, pero no había nada de malo en eso. Aprenderían en los próximos años, siempre que llegaran tan lejos.
La pared cercana explotó hacia ellos, Ojiro se estremeció y cerró los ojos mientras se preparaba para que algún tipo de escombros golpeara su cuerpo. Sin embargo, nada lo golpeó, su cuerpo estaba protegido por el marco inmóvil de Shirou que se había interpuesto en el camino para protegerlo. Cualesquiera que sean los escombros y la arena que chocaron con su cuerpo, hicieron poco para moverlo de su lugar y solo una vez que el polvo se despejó, se hizo a un lado para ver quién estaba todavía alrededor. Ve, instruyó Shirou, Ojiro no se tomó el tiempo para atender su llamada. Ahí estás, gruñó Bakugo mientras levantaba un puño, su brazo temblaba de anticipación por lo que estaba por venir. Su presencia amenazante solo se hizo más por la cantidad de sangre que estaba manchada por su rostro, líquido rojo que aún goteaba de sus heridas. Ya veo, dijo Shirou mientras se inclinaba hacia un lado, la palma explosiva que poseía Bakugo pasaba por alto su cabeza por una cuestión de pulgadas. Ese fue solo el comienzo, ya que el impulso permitió que Bakugo girara, su pierna se balanceó hacia arriba en un intento de golpear nuevamente la cara de Shirou. Sin embargo, no golpeó cuando Shirou se inclinó hacia atrás, permitiendo que la pierna pasara por encima de su nariz por un margen mínimo. Bakugo se deslizó hacia un lado, preparándose para algún tipo de contraataque que nunca llegó. En cambio, se centró en el hecho de que Shirou aún no se había movido de la posición en la que había estado cuando defendió a Ojiro de la destrucción que había causado. El chico explosivo no era tonto. Sabía que todas las demás personas en su clase eran simplemente guijarros que necesitaba pasar para llegar a la cima. De pie frente a él, aunque no era un guijarro, era una montaña. Shirou no era como los otros estudiantes, eso era obvio. Sin embargo, incluso las montañas fueron escaladas por los exploradores más fuertes y valientes, y Bakugo sabía cuál sería el primer paso para asegurarse de que sería reconocido como el más fuerte. Eso era hacer lo que nadie más había podido hacer hasta ahora. Haz que Shirou use su peculiaridad. Ninguno de los otros estudiantes había logrado hacerlo, pero Bakugo estaba decidido a hacer realidad lo aparentemente imposible. Será mejor que me tomes en serio, dijo mientras juntaba las muñecas, con las palmas apuntando hacia donde estaba parado Shirou. Te aplastaré si no vienes a mí con todo lo que tienes. Todo lo que tengo, repitió Shirou cuando Bakugo cargó contra él, con el sudor acumulándose en sus palmas. Los que miraban las cámaras lo hicieron con horror cuando Shirou no se movió de su lugar cuando las palmas se conectaron con su torso, envolviendo su cuerpo en una explosión que sacudió los cimientos del edificio. El humo envolvió al humano que Bakugo había golpeado con todo lo que pudo haber reunido, causando que el estudiante de primer año temblara. Muchos podrían haber asumido que estaba aterrorizado consigo mismo porque había golpeado a alguien con su peculiaridad, una poderosa peculiaridad que tenía el potencial de matar a una persona si no se usaba con cuidado. Durante su infancia, aunque lo habían elogiado constantemente, también le habían advertido sobre el peligro que podría tener una peculiaridad tan fuerte. Sin embargo, esa no era la razón por la que Bakugo estaba temblando. El humo se separó para mostrar a Shirou todavía de pie allí, aparentemente imperturbable por el ataque que lo había golpeado de lleno. Un ataque que podría haber derrumbado una pared, ni siquiera había dañado el disfraz de héroe que llevaba puesto Shirou. ¿Fue el material en sí mismo el que pudo resistir el ataque o fue el mismo Shirou? Sabiendo que la derrota potencial se avecinaba pronto, el brazo derecho de Bakugo se balanceó hacia arriba, su puño se conectó con la barbilla de Shirou de tal manera que envió la cabeza hacia atrás. Una sonrisa amenazadora cruzó las facciones de Bakugo solo por un breve momento antes de que Shirou hablara. Un enmaker está destinado a terminar una pelea, dijo mientras su rostro se disparaba y sus ojos se conectaban con los de Bakugo. Solo tomó una fracción de segundo para que las entrañas de Bakugo casi colapsaran sobre sí mismas cuando el puño de Shirou se incrustó en su estómago con la fuerza suficiente para enviarlo a estrellarse contra la pared opuesta. Bakugo no pudo evitar la bilis y la sangre que tosió cuando se encontró sobre sus manos y rodillas, haciendo todo lo posible para respirar profundamente. Los ojos borrosos se abrieron de par en par cuando miró a Shirou y el arma que sostenía en sus manos. Una lanza de color rojo carmesí con un patrón intrincado grabado en el centro. Sin embargo, no fueron estos detalles los que Bakugo notó.
Podía sentir el poder, no sabía cómo era posible, pero se sentía como si el arma en sí irradiara un aura de fuerza pura. Bakugo más tarde continuaría afirmando que fue el arma que lo tomó con la guardia baja y que lo llevó a su derrota. La lanza nunca lo golpeó, pero poder ver su reflejo en la cara de la lanza, cuando estaba a solo una pulgada de su cabeza con la punta incrustada en la pared, fue una experiencia que nunca le deseó a nadie más. Bakugo no se resistió cuando Shirou le colocó las esposas, el par que le había quitado a Ojiro, el explosivo adolescente más que contento de permitir que esta competencia llegara a su fin y permitir que él mismo recibiera algún tipo de tratamiento médico. Era muy posible que algunas de sus costillas estuvieran rotas. Tampoco ayudó que Shirou no hubiera necesitado invocar el arma para defenderse y la cantidad pura de fuerza en su puño era aterradora. Shirou había invocado la lanza para dejar un punto obviamente claro, que esto era simplemente una muestra de lo que realmente era capaz de hacer. All Might no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio cuando la batalla llegó a su fin. Pequeños robots médicos ya estaban en camino para recoger a Midoriya, el niño había luchado más contra Bakugo de lo que nadie podría haber predicho. Sin embargo, necesitaba aprender a utilizar One for All mejor o, de lo contrario, no podría pasar el resto del semestre. También estaba contento de que Shirou hubiera optado por hacer una declaración con el puño en lugar de las armas que podría haber creado. Dios no permita que aterrorice a todos los que estaban mirando salpicando la sangre de Bakugo por toda la pared. Con suerte, el niño explosivo había aprendido algo de esto y podría usarlo en el futuro. Aunque todavía no estaba seguro de cómo sentirse acerca de que Shirou aceptara voluntariamente el ataque de Bakugo. Simplemente tenía tanta confianza en su habilidad, o sabía que estaría bien porque había pasado por cosas peores en el pasado. Sin embargo, ahora no era el momento para pensamientos ociosos, ya que había un último combate por ocurrir. Ahora dependería del equipo a intentar lograr lo que ningún otro equipo pudo. Hiro y Shiro. Asui, Asido, Shoji y el hijo de Endeavor, Todoroki. Sobre el papel eran las 4-2. Hiro y Shiro entrarían en su cuarto partido consecutivo con descansos mínimos para recuperar su resistencia. El equipo había podido ver de lo que eran capaces sus oponentes. Es probable que nada de esto le dé al equipo a ninguna ventaja. Espero que hayas disfrutado.